Hola, muy buenas, bienvenidos un día más aquí a este vuestro canal, el canal de Javi Blanco Love Soccer. Bueno, un, un tutorial más. Este tutorial va a ir un poco relacionado porque ahora es lo que más está en boga, ¿no? El comportamiento un poco de este chico adolescente, cómo se comporta y por qué se comporta un chico adolescente y luego más cómo repercute en el fútbol, cómo luego eso lo lleva al fútbol. Entonces, bueno, pues si tenéis 10 minutos y queréis escuchar desde un punto de vista como lo veo yo, pues bueno, los próximos 10 minutos eh, nos vamos a dedicar a eso, a intentar controlar un poco los secretillos esos que tiene el chico adolescente. Bueno, pues si os parece, empezamos. Empezamos, vamos allá. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es un adolescente? Vamos a ver, un adolescente va equilibrado con dos cosillas. Una, su parte biológica, que es la que más lo marca, vaya, es cuando se empieza a desarrollar ya como persona adulta y empieza a cambiar todo fisiológicamente empieza a cambiar todo su manera de... Empieza a salirle vellito en el bigote, empieza a salirle vello por todos los lados, empieza incluso a cambiarle un poco la voz, de vez en cuando ya deja de tener esa voz de niño más aguda y más... Para ser así, de vez en cuando sale alguna cosa así, te sale como el típico gallo ese, que tal. Entonces empiezan a crecer, empieza a crecer el organismo desproporcionadamente en algunos casos, más a lo mejor los brazos que las piernas o es más troncudo, entonces pues empieza a desarrollar, entonces evoluciona de tal manera fisiológicamente que bueno, que es el primer sorprendido, ¿no? Por esto del temilla de ¿qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué es lo que está cambiando en mí? Pues bueno, pues todo, que le está cambiando todo. Está cambiando todo. Empieza a darse cuenta de ese primer cambio brutal que es en el que él es consciente de lo que le está pasando. Entonces, bueno, desde el punto de vista del deporte, del fútbol, pues se encuentran en el vestuario. Entonces empiezan a comparar unos con otros, los chavalitos, unos con otros, a la hora de ducharse, a la hora de pa' aquí, pa' allá. Entonces empiezan a tener hacerse todas esas preguntas, que no se las hacen a los padres. Se intenta solucionar con ellos, entre ellos, bien observando a otros compañeros o bien tal. Claro, hay un matiz ahí muy importante que depende un poco, suele empezar, hay niños que con 12 años o 11, 12 años empiezan a desarrollarse físicamente y hay otros que tardan un poco más. Claro, ese año, año y pico que puede haber de diferencia de uno a otro, de cuando empieza esa nueva situación, pues para ellos es todo un mundo, porque creen que nunca les va a tocar a ellos, nunca van a llegar a ser ellos, o sea, nunca van a... Empiezan a hacerse preguntas, ¿por qué este ya sí y yo no? Si vamos al colegio juntos, vamos para aquí, jugamos al mismo equipo juntos, nacimos a lo mejor el mismo día, hay una diferencia de 5 o 6 días, porque yo tal... el que no le sale bigotillo, como digo yo, pues está todo preocupado porque no le sale bigotillo. ¿Eh? Ya veis que luego pasa una chorrada, porque entonces algunos desearíamos no haber tenido barba nunca en la vida, ¿no? Así no tenemos que andar afeitándonos y haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es una etapa diferente y muy bonita, ¿eh? Hay que verla como una etapa muy bonita. Entonces ellos empiezan con las comparaciones físicas sobre todo. Unos crecen antes, pegan un salto hay veces que casi no lo reconoces, pegan un cambio en muchos físico espectacular, otros no y siguen ahí con la cosa. Entonces, bueno, la preocupación de unos por una cosa y otros por la otra. Unos porque todos sus amigos ya están en ese periodo y él no ha llegado. Y los otros porque es tan exagerado en muchos casos que hasta se asustan, ¿no? Entonces empiezan a prestarle una atención especial a su cuerpo, a su tal.
empiezan a tener preocupaciones que hasta la fecha no tal. A la hora de vestirse, empiezan con la delicadeza esa de vestirse. A la hora de cortarse el pelo, ya empiezan a decidir ellos cómo quieren cortarse el pelo, cómo quieren hacer, por aquí y para allá. Empiezan a tomar ese tipo de decisiones a nivel de alguno que hay que controlarlos, por lo menos que no sea obsesivo. No vaya a ser que luego haya problemas de tal, que no dejen de comer, o que no cambien, o dejen de comer o se pasen comiendo. De ahí que es una época que tanto la obesidad como luego anorexia y cosas de esas, hay veces que el propio adolescente no entiende ni qué le pasa, ni está contento con su cuerpo. Empieza a tener un montón de problemas, no está contento con su cuerpo. Entonces, hombre, pasa a aislarse un poco porque empieza a comerse ya las cosas. Antes era en un momento determinado a exteriorizar malas cosas, ahora se las calla, las puede contar en su grupo. Pasa de ser una vida familiar, que papi pa' aquí, papi pa' allá en todas las cuestiones de su vida, y luego pasa de ser papi pa' aquí, papi pa' allá para... puede llamarse los amistades, el grupo, quiere empezar a sentirse importante dentro de los grupos, quiere empezar es importante que para lo acojan, y tiene que empezar a ser importante ahí en ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, como el desarrollo físico es tan exagerado, él empieza un poco no sabe en qué va a acabar el tema. Y entonces, como al principio es muy brusco, empieza a no entender nada, empieza a cuestionarlo todo, empieza a tener más importancia la opinión de los amigos y demás y de la sociedad que en tu casa, lo que te puedan decir. Empieza a ser, hay dos maneras el adolescente y dos maneras de afrontarlo. Está el adolescente que se hace un poco agresivo, porque claro, está ahí en plena ebullición, no sabe qué le está pasando, y algunos lo expresan, pues son más agresivos. Entonces el agresivo en un primer principio es muy alarmante, porque da la sensación de déspota, da la sensación de niño rebelde y demás, pero bueno, va de cara y va de tal, entonces está rebelándose ante todo un mundo, y entonces es una manera de manifestarlo. Y luego hay otros que al final son iguales, pero no son conflictivos, no van a crear el conflicto de inicio, te tienen engañado. De alguna manera es si papá, si papá, si papá, si papá, si papá, o si mamá, o si no sé qué, y hacen lo que le da la gana. Sí, 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 pero luego hacen lo que le da la gana. Entonces son las dos versiones. Uno que lo estás viendo de frente y lo ves muy agresivo y dices, pero ¿qué le está pasando? Y al principio te impacta mucho. Y luego que el otro que va a ser un poco más civilino, va a ir por ahí, nunca se va a enfrentar contigo, sí, 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 pero cuando te des cuenta, pues bueno, tienes el mismo problema que el otro. Solo que el otro va dando por ahí patadas por el mundo y va a querer comerse el mundo y ya es el más guapo, el más alto, el que más sabe de todo y se enfrenta a todo el mundo. Y el otro, pues bueno, más civilino y tal. Esas son un poco las dos maneras en las que puede reaccionar un adolescente. Muchos casos empieza a ser un poco alarmante porque prefieren, para ellos van cambiando las prioridades de su vida. Pueden ser excelentes estudiantes y de repente, por tener miedo a no ser encajado en un grupo, porque a lo mejor el líder del grupo es el golfillo, el más listillo, el que va más de tal, entonces con miedo a tal no sé qué, empieza a quedar en un segundo margen, prefieren ir de discretillos, incluso alguno baja el rendimiento escolar porque cree que así va a ser más aceptado en el grupo y no quita el cartel este de empollón, ¿no? Quita ese cartel de empollón y demás. Entonces, pues es un poco la manera en el que te puedes dar cuenta de que todo está cambiando, de que todo está cambiando drásticamente. Luego, como ese comportamiento es tan así, tú también muchas veces, si es así tan diferente, en casa también es rechazado, como diciendo, uy, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre que ha cambiado y tal? Y no sé qué, castigado de una de otra manera, porque hay veces que se opta por el castigo, porque tampoco se entiende mucho lo que le está pasando, y él muchas veces tampoco sabe muy bien lo que le está pasando.
Y entonces es un poco, se entra en el conflicto medio familiar, es motivo de comparaciones. Menos mal que normalmente en esas edades todos los padres están relacionados y no te pasa a ti solo, le va pasando, en cuestión de un año o dos, le va pasando a todos tus amigos y no sé qué, y unos con otros, pues bueno, los padres también vamos haciendo entrenadores y demás, bueno, los entrenadores lo tenemos bien. Bueno, pues ya llevo 10 minutos, voy a grabar una segunda parte de este tutorial, y ya desde el punto de vista ya más futbolero, más, bueno, no futbolero, porque el fútbol es una afición que tiene una persona, pero a la hora de incorporarse a la sociedad, el fútbol es como la vida misma, Una manera de vivir el fútbol, ir superando cosas en el fútbol, al final te van a ayudar a superar cosas en la vida misma. Bueno, pues hasta el próximo tutorial, que será en breve, y que será una segunda parte de el niño adolescente, ¿vale? Tengo un adolescente en tu vida, todos fuimos adolescentes, Y luego os cuento una cosa, menos mal, luego os la cuento en el próximo. Buen día a todos.